Difícil retomar. Hmm. ¿Hace cuánto Y sobrios. no hacemos esto? Porque si algo ha caracterizado las grabaciones de la central es la ingesta de licores a tempranas horas de la mañana. De hecho, mi motivación para grabar, para, para llegarle siempre puntuales, vamos a emborracharme un plan. Para dormir. Un año y medio por ahí. Sí, ahorita he estado mirando desde mayo de 2023. O sea, Publicamos lo último, eso es casi 2 años. casi 2 años. O sea, llevamos más tiempo parados que haciendo el Qué podcast. acción. Eso habla mucho de nosotros. Sí. Eso resume a la izquierda, de hecho, de este país. Y creo que, o sea, yo recuerdo que habíamos hecho en ese último episodio que de ahora en adelante era así, cada 8 días vamos a tener episodios. Sí, 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 sí. Pero sí. Ha sido, pero bueno, ya estamos. Creo que el país nos necesita. El país nos necesita. Roy Barreras nos reunió. Pues está reuniendo a sus mejores hombres y A sus mujeres. mejores A sus cuadros. mejores cuadros barreristas. Y ahora sí, vamos en serio. Eso. Esto era Porque es, es una muy, práctica. es muy importante recordarle a la gente que nosotros somos principalmente Roy Barreristas. Antes que nada. Antes que nada. Antes que colombianos. Exactamente. Antes que humanos somos Roy Barreristas. Exactamente. Así como Gustavo Bolívar es petrista antes de ser humano Ajá. y le confiesa su amor en público en los consejos de ministros. Nosotros somos así, pero En privado. La Central, un podcast sobre estrategia política y Roy Barreras. Valga la redundancia. entonces volvimos. Bienvenida a toda la gente que nos extrañó. Yo, marica, cada semana mensajes, millones de mensajes en todas las redes sociales, la gente Por preocupada tres. por, sobre todo, sí, la gente preocupada, cuándo van a volver, me hacen falta, o sea, el país definitivamente lo pedía y lo reclamaba, Daniel. Sí, ahora que usted habla de redes sociales, nosotros como que trabajamos cuando activamos el LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, volvemos, es el momento. Creo que siempre es buen momento como en esos momentos preelectorales. Ajá, Entonces siempre como que llegamos en ese espacio. Recuerdo sí, que cuando empezamos a desarrollar el podcast, pues también era ese momento preelectoral que exactamente. hicimos la transmisión en vivo. Ajá, Y ahora creo que ya venimos como un poquito más recargados con ganas de decir sí, muchas cosas de cosas que han venido pasando con ganas de activar estos la bodega. meses. De activar la bodega, ya llegó la platica. Porque sí, eso da mucho que pensar, ¿no? Que nos activemos en pre-campaña, es Sí, como... Pero no, 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 jamás, 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 pero pues si alguien nos necesita, sí, escriban. estamos activos. Exactamente. Bueno, recordémosle a la gente que La Central es un podcast de opinión y análisis político en el que nos gusta echar carretas sobre lo que está pasando en la agenda político-mediática, por decirlo así, pero pues lo hacemos con nuestro estilo. No queremos ser presunto podcast, Ujú. no queremos ser Wally y Levi Lincoln. No queremos ir a fondo. No queremos ser a fondo, no queremos ser María Jimena Duzán en esa fondo. Sí. ¿Cómo se llamaba el de Sandra Borda? ¿Usted se acuerda que ella sacó Uy, un sí, podcast no me una acuerdo época el nombre. también? Pero bueno, o sea, no somos eso, lo Ajá. que queremos es acá hablar de política de una manera más distendida, como Ujú. con un tono distinto y también pues hablar de todo lo que va pasando en la farándula política y no Exactamente. política en Colombia. Entonces ese es el propósito. Ujú, Los invitamos a conectarse, estamos en todas las redes como La Central Media ujú. y pues nada, retomamos. Eso es, y muy importante que a este episodio que están viendo en YouTube, escuchando en Spotify, pues le den like, lo compartan, empiecen a seguir nuestra cuenta tanto en Spotify como en YouTube. Esto lo vamos a repetir mucho y lo vamos a repetir cada episodio porque es muy importante para nosotros, pues ese tipo de cosas, porque es la única manera en la que
a nivel de redes sociales y tal podemos crecer y llegarle a más gente, que es nuestro objetivo principal de esta nueva temporada. Exactamente. Bueno, y hablando de pre-campaña electoral, que ya, bueno, hay una persona que es candidata desde hace ya cierto tiempo, que es Sí, Vicky que es Dávila. Se ha Vicky venido Dávila. hablando un poquito como de su, de su repunte en las encuestas, pero Ujú, hace poco pues sale una nueva encuesta de exactamente. Inbamer, Y de Inbamer, sí. donde pues ya hay un paneo de quiénes son los que están sonando pues Ujú, para ocupar ese codiciado lugar, esa codiciada casa ajá. en El Nariño, ocupar el solio de el Bolívar. solio de Ay, Bolívar. a mí eso del solio de Bolívar siempre me ha parecido, o sea, eso y el último Aureliano Buendía parece que son unas cosas maravillosas a nivel de lenguaje Mira que político. estuve escuchando el podcast de Ernesto Samper. Usted sabe que Ernesto Samper sacó un podcast. No sabía, Adivine cómo no. se llama. ¿Cómo? Aquí estoy y aquí me quedo. ¿En serio? Gran Exactamente. naming, Gran gran nombre. ejercicio de naming. Y el último que sacó, bueno, no sé si vaya a sacar uno en estos días, Ujú. fue sobre la vida en la casa de Nariño. ¡Epa! Y entonces el man, bueno, yo la verdad no me imaginaba cómo era, como ya arquitectónicamente todo eso, y Ujú. cuentan pues sí que es en la parte de arriba, como que está blindado, que es como un apartamento personal pues para toda la familia, y el man va contando ahí un poquito esa vida Mm, en Palacio, que pues chévere, chévere. interesante ahí para ¿Y quien es, quiera. es él solo hablando, como haciendo un monólogo o Es algo él así? con la esposa y No la nieta. jodas. Los Samper siempre endogámicos, incestuosos y hueputas, qué gonorrea. Sí. Entonces el man claramente pues omitía muchos detalles, y cuando hablaba ella se relajaba. Entonces también bacano escucharlo. Oiga, chévere, chévere, chévere. Además que es un tipo gracioso, ¿no? Mamagallista, Eso buen dice. storyteller. Sí, sí, sí. Es interesante. Entonces contaba también como de las salas en el palacio. Ujú, Entonces pues había una sala de crisis, la sala claro. donde le iban a contar las vainas secretas, pues ya tenía su lugar, Ok, los pasillos, o sea, como que había ok. todo. Él le ponía como toda esa mística al palacio. Que interesante también pues ver cómo los presidentes pues van usando ese lugar Claro. para sus cosas. Sí. Y que Petro siempre ha dicho que es un palacio muy frío, ¿no? Sí, Muy que no le gusta. Y Duque no vivió ahí, por ejemplo, ¿se acuerda? Que él sí, lo vivía recuerdo. por allá en Cedritos, Que arriba. llegan a protestarle al Ajá, frente del apartamento. exactamente. Entonces sí, como usted decía, la propuesta que tenemos para el primer episodio de esta nueva temporada es que hablemos un rato pues sobre esa encuesta y meterle el diente también un poquito pues a la campaña, porque se activó antes de lo que todo el mundo esperaba. Sí, o Eh, sea, estamos todavía a un año de que exactamente, empiece hasta ahora, pero exactamente. ya, pues eso está. En un año ya habremos tenido elecciones para Congreso. Yo, por ejemplo, creo que Claudia López no había estado tanto tiempo en Tierra Caliente en su vida. O sea, la veía todas las fotos que sube, yo no sé dónde anda. Sí, sí, sí. Y pues con empresas, ¿no? Eso, o Ajá. sea, no sé si ha visto sus redes sociales, Sí, sí, pero sí, la sí, vieja sí. se apareciera haciendo pauta en sus mismas redes Sí, sociales. sí, Me sí, parece es cierto. bastante interesante. Es cierto. Y está haciendo, no sé, me parece una campaña muy vieja escuela, ¿no? Ujú. Como eso, el tour por los carnavales, la foto con el niño, la foto con el abuelo. No Sí, sé, bueno, ya miraremos, pero sí, lo que decíamos, ya Claudia López, Álvaro Uribe, que evidentemente no va a ser candidato, pero está haciendo campaña en nombre del Centro Democrático. De hecho, empezó casi a finales del año pasado a hacer una gira con los foros, ¿no? Ya con hicieron un los foro en foros, Barranquilla ajá, con precandidatos. y ha cogido el tema durísimo para hacer su campaña, pues la campaña del Centro Democrático con la reforma laboral y la reforma a la salud han sido como sus temas centrales ahí. Incluso acaba de proponer una reforma laboral que pues no la he visto, pues ya no sabe por dónde pueden ir los tiros. Ujú. Em, pero creo que hay un hito que es el que permite que, o el que nos lleva a empezar a hablar duro de campaña, em, y es justamente hablando de las reformas, el archivo de la reforma laboral y cómo el gobierno responde o cómo Petro particularmente responde proponiendo la consulta popular, ¿no? Exactamente. Creo que ahí es donde realmente empieza ya destapado sobre la mesa la campaña que tenemos ahora y por eso decimos pues que se activa
con mucha anticipación. Entonces la encuesta que usted decía evidentemente es de Inbamer. Hay varias noticias que yo creo que vale la pena mirar y es que por ejemplo en este momento hay 27 precandidatos según esa encuesta 27. de Inbamer. Que los 27 no han hecho como manifiesta su intención de ser precandidato o candidata, pero sí han manifestado de alguna manera que hay algún interés. Entonces hay 27 pintas ahí en fila esperando a ver cómo se acaba de condensar la cosa. Y como usted lo decía, Vicky, que es la primera que empezó campaña de todos, sigue en los primeros lugares, pero la noticia de esta encuesta es que un gran amigo nuestro, un referente nuestro Financiado de este de podcast. este podcast, que es Gustavo Bolívar, empieza a puntear y ya empieza a sacarle una diferencia, pues no muy importante y definitoria, pero que sí empieza a ser llamativa a la misma Vicky Dávila, que se desplaza al tercer lugar y en segundo lugar aparece otro gran amigo nuestro, que es Sergio Fajardo. ¿Cómo ves a esos tres ahí? Pues parecía, o sea, evidentemente la irrupción es de Vicky, sí, Ujú, digamos, la cara nueva de esos tres que está apareciendo y también es porque ya está de frente en campaña, cierto. pero pues sí, pues a mí se me hace muy raro que tanto Gustavo Bolívar como Sergio Fajardo sean quienes están encabezando ahorita las De encuestas. acuerdo, es muy llamativo. Yo, la verdad, creo que es una cuestión más de, pues no sé si no tengo ningún sustento, pero, Ujú. o sea, no tengo pruebas, pero para mí es verdad y es No que, tengo pruebas, pero tampoco dudas. pero tampoco dudas, y es que, pues hay una intención porque Gustavo Bolívar esté encabezando esas encuestas, ¿sí? O Ok. sea, primero no se sabe cómo va a ser el mecanismo de elección del candidato, digamos, del pacto histórico Ujú, para la presidencia, ujú, que probablemente sea encuesta o ujú. sea una determinación del mismo Petro, pero un poco las encuestas lo que van mostrando es que casi que ese candidato a vencer en la izquierda debería ser Gustavo Bolívar, lo Sí. cual a mí me parece como un poco sospechoso, por lo Ok. menos. Ok, ok. Entonces, un poco como eso. Por el otro lado, Sergio Fajardo seguramente es pues el más conocido en este momento y cuando se empiecen a conocer otros candidatos, como un poco de ese espectro de que representa Fajardo, pues ya él va a empezar a menguar. Pero Ujú. pues esto creo que es muy preliminar, hasta ahora son sondeos que nos permiten ver como ciertas tendencias que todavía no son consolidadas. De acuerdo, de acuerdo. Estaba pensando, ahora mientras lo escuchaba, estaba pensando en algo que hablamos recientemente y es el tema del eje político, ¿no? ¿Cómo cambió el eje político en Colombia? Durante mucho tiempo, esto lo hemos dicho muchas veces, pero rápidamente, durante muchos años, casi que durante la inmensa mayoría de la vida republicana, pues nuestro eje político fue liberal conservador, Ujú, con una marginalidad de la izquierda por diferentes motivos, pero sobre todo por la violencia estructural que la marginó a ese punto de no existir dentro de ese eje durante muchos años. Luego Uribe llega y cambia ese eje, ¿cierto? Porque principalmente empieza a articular a la nación políticamente sobre el proyecto del uribismo. Y aunque durante mucho tiempo no cuajó, empieza a proyectarse sobre todo en el 2019 con el primer estallido social, pues el eje uribismo, antiuribismo. ujú. Y lo que empezamos a ver ahora, creo yo, es que empieza a cuajar o empieza a darse la vuelta en que el eje, el que determina el eje ahorita, el que define el eje ahorita es el petrismo, antipetrismo. Y creo que eso también lo muestra evidentemente estos tres, pese a que estoy de acuerdo en que es muy rápida, o sea, es un momento que todavía está muy lejos de un sondeo de verdad que nos pueda dar pistas, pero creo que también nos permite ver eso, ¿no? Entonces está el petrismo con Gustavo Bolívar, que incluso es como el más es más Pura petrista que sangre. Petro, el petrista pura sangre, es excelente definición, el petrista pura sangre. El Petro, yo te amo, el tú eres el mejor, eres el más inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente la antítesis, la otra parte, la antípoda del petrismo, que sería Victoria Eugenia. Pero también, pues, digamos, la consolidación del centro político
como definitivamente un actor, un sujeto político importante en Colombia, ¿no? Eh, que bueno, también lo hemos dicho aquí varias veces, todo lo problemático que llega a ser, digamos, la materialización de ese centro político, pero que digamos, para gobernar, pero que en campaña funciona muy bien. De acuerdo. O sea, esto creo que también lo hemos venido hablando y es justamente ese petrismo, antipetrismo, lo que va a hacer es que algunas de esas figuras que no se ubican tan claramente en esos dos bandos van a Ujú, empezar a menguar cierto. o van a empezar a necesitar ubicarse en alguno de esos dos y puede que no les vaya tan bien. Entonces, por ejemplo, el hecho de que Vicky Dávila siempre diga que Claudia es Petro, que Sí, Claudia es igual a Petro, pues ajá. la quieres sacar de ese Ujú, espectro del ujú, antipetrismo, mientras que Claudia uno la ve como queriéndose meter ahí contra sí. Petro, etcétera. Y ella comparando a Petro con Uribe, ¿no? Que es Ajá. como... Entonces, como que ese eje va a hacer que esos candidatos que de pronto no tienen como, o no son tan de oposición ni tan de ujú, gobierno, puedan llegar a perder oportunidad como en de las acuerdo, elecciones. de Y acuerdo. por otro lado, también me parece que Petro también le está jugando mucho a ese petrismo, antipetrismo, en la medida en que, por ejemplo, el tema de la consulta popular, etcétera, es una cuestión de gobierno y oposición. Ujú, Es decir, ahí no hay bandos de medios, ahí no acuerdo. existe el centro, ahí lo que Ujú, está él poniendo en la agenda mediática es la agenda del gobierno, la agenda del petrismo contra quienes se oponen al gobierno. Y es un fenómeno que ha pasado con los progresismos ujú, latinoamericanos, o sea, generalmente las elecciones terminan siendo una cuestión de el gobiernismo, o bueno, por ejemplo, el chavismo, el ujú. correísmo, el levismo, contra esa oposición. Entonces, es difícil para mí que esos nuevos personajes que no se ubican en esos dos espectros puedan llegar a tener fuerza al final del día. De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que de pronto, a diferencia de la campaña presidencial anterior, tal vez en esta eso va a ser mucho más explícito, obviamente por la posición de poder que ocupa ahorita Petro y pues el proyecto político. Ujú. Pero creo que le va a ser más difícil a Fajardo, a Galán, que sería yo, pues quien de momento veo como quien le puede estar corriendo la silla o le podría correr la silla a Sergio Fajardo es Galán, según la encuesta también, ¿no? Que Ujú. ya vamos a entrar un poquito como a detallar, pero a Claudia la pinta muy lejos todavía. Y al de centro que pinta cerca a Fajardo es a Juan Manuel Galán, imagínese. Pero no, ese man uno no lo Sí, ve. no, sí, parce, si hay algo más patético que Carlos Fernando Galán Es Juan es Juan Manuel. Manuel y eso ya es un logro, pero muy teso, marica, es increíble. La política del man es tan fea como el tatuaje ese que tiene en la espalda con la cara del El papá. Papa. Ay, no, marica, eso es horrible. Listo, vea. Vamos a ver un poquito los resultados. Ujú. Bolívar está encabezando esa encuesta con el 11,8% de intención de voto. ¿Sí? Lo ubica en el primer lugar por primera vez. Está 2 puntos por encima de la intención de voto de Fajardo, que está en 9,5. Y como decíamos, sigue Vicky Dávila con el 8,3, o sea, casi 4 puntos le está Y ella sacando. venía puntuando en otras Ella encuestas, ¿no? venía punteando y punteando hasta con 5 o 6 puntos de diferencia por encima de De Bolívar y Bolívar. Fajardo, que Ujú. siempre están en esos tres ahí como moviéndose constantemente. Siguen, perdón, como le decía Juan Manuel Galán, con 7,8% de intención de voto. Y cierra el top cinco Germán Vargas Lleras. Creo que entonces le tocaría. El top 5 de Vargas Lleras. Germán, ¿en qué salió la encuesta? De ¿De quién? quinto. Ah, bueno, dice seis. De quinto. Ay, esos son los cinco. Vargas Lleras tiene intención de voto del 7,3 en este momento. Algo que también tendríamos que decir, o bueno, dos cosas que también me parece importante de ese top 5 es, como usted lo decía ahorita, Vicky fue la primera en empezar campaña, Ujú. y de verdad, objetivamente, uno de los grandes errores o uno de los temas básicos que le enseñan a uno cuando se estudian campañas electorales, comunicación política y tal es una campaña nunca se puede empezar con tanto tiempo de anticipación. Claro.
usted lo que tiene más bien es que calcular, porque todos los candidatos, sea el primero o el último, tienen una curva ascendente, ¿sí? Así sea conseguir 2 votos más para el más marginal, pero todos los candidatos experimentan esa curva. Entonces la enseñanza que le dicen siempre a uno es, usted tiene que calcular para que llegar a elecciones en esa curva, un poco lo que hacen los equipos de fútbol cuando planean la pretemporada. Ujú. Sí, usted cuando, qué sé yo, aquí en Colombia, cuando empiecen los cuadrangulares finales, su rendimiento físico tiene que estar más arriba. Entonces, un poco eso es lo que le enseñan a uno. Y el problema de empezar una campaña tan pronto es que pues lo puede coger en la curva de descenso que todos los candidatos, buenos, malos, regulares, chiquitos, grandes, tienen esa curva de descenso. Entonces, sí es como, parce, o sea, esta señora empezó campaña 1 año y medio antes, incluso creo que Ujú. más, em, haciendo ya acciones de candidata de frente y es como, "Uf, ¿para dónde vas?" O sea, y empezamos a ver que en algunas encuestas, que claro, hay que coger con pinzas, como usted lo decía, Claro. pero igual empieza a verse cierto descenso. Hay una cuestión también y es, por ejemplo, si yo soy un candidato que no me conoce nadie, Ujú, de pronto sí puedo empezar a decir, necesito que me conozcan, empiezo. cierto. Sí, Uribe en el 99, por ejemplo, que empieza campaña exactamente. 3 años antes. De acuerdo, sí, ese matiz es Pero importante. digamos, digamos, en el lado de Vicky Dávila, que es una persona que completamente reconocida, Sí, o sea, ella lo que tiene que hacer es dar un golpe rápido ujú, y montarse a través de un relato, ya, ujú, que no dure mucho. Ella exacto. no necesita hacer reconocimiento, no necesita Ujú, empezar a recorrer el país porque la gente ya sabe quién es Vicky Dávila. de acuerdo. Entonces, sí, de acuerdo, como ese timing no lo logro entender muy bien. Y por otro lado, se hablara justamente como de esa marginalidad. También me gustaría ver, por ejemplo, quiénes son Los de la cola, los rezagados, sí, como listo, para allá los de la vamos. cola en la encuesta. Y otra cosa es que, hablando de Vargas Lleras y Fajardo, pues uy, primero Vargas Lleras, qué vergüenza, marica, uno con todo ese poder, toda esa plata, todos esos medios, un partido con los char y nunca, o sea, no gana ni una encuesta, parce, ese uno, uy, Es como qué, el PSG. qué malo, sí, 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 de acuerdo. Y lo otro es que, claro, el contexto siempre cambia, pero en las 2 veces anteriores o tres, creo que Fajardo fue candidato 2 veces antes y una precandidato. Bueno, Sí. creo que es eso, pero finalmente si uno mira, el tipo siempre empieza arriba en las encuestas y cuando llega el momento del debate, de la deliberación, empieza a desdibujarse por lo que usted decía, porque él siempre trata de huir al debate polarizador, Ujú. ¿sí? Y eso le cuesta, entonces creo que no va a ser tan extraño que cuando empiece ese momento se vea afectado. Por fuera del top 5, o sea, quienes todavía no han clasificado a los playoffs, están Claudia López con 6,8, Miguel Uribe Turbay con 4,8. O sea que Esto me del parece Centro increíble. Democrático, Miguel Uribe sería El que está de primero en la registro. intención de voto. Sigue esto, o sea, esto me parece increíble. Daniel Quintero. Daniel Quintero. Daniel Quintero con cuatro coma Lo que siete son por las ciento redes de sociales, intención de ¿no? voto. Porque también. También es cierto, es un fenómeno netamente digital. Y bueno, tal vez a diferencia de otros que hemos leído arriba, a Daniel Quintero sí que le podría servir el debate, ¿no? Porque no es, Sí. no es un tipo que presente un proyecto de país en los debates, pero como es un fenómeno digital, siempre ha sabido muy bien explotar Se la alimenta de la controversia. polémica, exacto. Exactamente. Ujú. Y oye, ya me imagino que vienen sus golpes de opinión, de coger a tomatazos una pared, de Ese man era hacerle el del partido del tomate. ese manera, ese mismo, parce. Yo no entiendo ese loco cómo fue alcalde de Medellín, weón. O sea, es una de las cosas que me parece imposible de explicar Sí, racionalmente, pues. parece que para ser alcalde de Medellín es una cuestión estética, Estética, sí, 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 la plantilla, la eminentemente. plantilla. Mm, cierto. Y sigue Alejandro Gaviria con el 4,4% de intención de voto y María Fernanda Cabal con el 4,2% de intención de voto.
Si miramos en la cola, que era a donde usted quería... O sea, ya vamos como por el Alianza Petrolera, Exactamente. Real Cartagena. Exactamente. Ahí están. El margen de error. El margen de error. Iván Cepeda, 4,1% de intención de voto. JP Hernández, 4,1 Iván Cepeda. 4,1. Me sorprende. Está muy alto para ser Iván, ¿cierto? Sí, claro, además porque el man no. No lo ha dicho de Sí, frente. no. Pues yo no le veo ninguna intención. ¿Usted sí? Chismes hay. ¿En Pues serio? chismes hay de todos, sí. No lo puedo creer. Sí, ¿De verdad? sí. Incluso que ya hay bases trabajando en Nariño. Como donde ha habido cierta consolidación de paz total y lo que haya, pues lo que ha liderado Iván, o sea, como en 2 kilómetros cuadrados. Hay como procesos de organizaciones sociales que le están haciendo pre-campaña, es lo que he visto y escuchado. Y no sé, esto sí ya jugando a la sospecha, el timing con el que él está trabajando el tema del proyecto de ley para bajarle el sueldo a los congresistas y la narrativa que le está poniendo y cómo lo ha venido endulzando y poner eso como bandera apartándose un poco de su trabajo de siempre que es paz, 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 derechos humanos, paz, paz, Ujú. paz, paz. No sé, yo veo eso ahí como con una intención de ponerse en la agenda, ¿sí? Vea, No, pues. no sé. Pues me parece bien, o sea, es un man que siempre todo el mundo ha dicho como podría Debería, intentarlo, sí, pero sí, él sí. nunca se ha animado. No, y uno, como que uno no lo ve en ese rol, ¿no? Sí, como que uno no le ve como ese tipo de ambición, Ujú. por lo menos, o sea, como que lo suyo es lo legislativo. Exactamente. Pero bueno, pues bacano No, que se anime. y donde sea, puta, República Socialista Soviética de Colombia, el otro día hay que cambiarle el nombre a esto, la bandera con la hoz y el martillo, todo. A ver, Iván Cepeda, ahí vamos con un momento que me perdí, hermano. Iván Cepeda, seguido de María José Pizarro. Ah, no, perdón. Sí, sigue María José Pizarro, pero me enredé. Iván Cepeda, JP Hernández. Tan verdad. Imagínese, imagínese. Y María José Pizarro. Esos son los últimos de la encuesta. María José Pizarro cierra con el 3,7% de intención de voto. Ok. Entonces está ella, está Iván Cepeda, está Daniel Quintero y está Gustavo Bolívar, el puntero, como digamos por representación del espectro pacto histórico, progresismo, izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, usted lee esa encuesta y qué sensaciones le dan, o sea, como que usted tiene esperanza, tiene Esa, intriga, esa como esa encuesta, flor de emociones, esa, esa encuesta, tristeza. esa encuesta me acuerda de una frase que nos gusta mucho y es la del Totono Grisales. Un sin Eh, sabor amargo. un sinsabor amargo. Porque, uy, por muchas cosas. No, primero me parece, la primera sensación que me genera es sospecha. Ujú. Yo estoy de acuerdo en que hay que matizarla muy bien. El hecho de que Bolívar sea puntero, o sea, sí hay muchas cosas que estoy de acuerdo que hay que mirar. Pero creo que también me llega a preocupar porque coincide un poco con las encuestas que nunca publican, pero han dicho que maneja presidencia. Y es que yo no sé si usted se acuerde, creo que última semana de enero, primera de febrero, Gustavo Bolívar hace pública su renuncia al DPS diciendo que va a ser candidato a la presidencia Ujú. por el pacto histórico o precandidato porque la encuesta que lleva haciendo mucho tiempo el pacto histórico, midiendo tal, lo pone a él no solamente como el candidato, como con más posibilidades dentro del espectro progresista, sino que lo ponía en primer lugar por encima de Fajardo y Vic. Esa fue la hipótesis que él manejó como esos días. Entonces también es como, bueno, esta Inbamer está coincidiendo con ese escenario que plantea Bolívar. Puede ser más sospechoso, incluso, no lo sé. Pero lo que sí me preocupa, parce, en serio, es que empieza, desde mi punto de vista, a cuajar Gustavo Bolívar como, como el que es, ¿sí? Como Como que el que incluso hay cierta resignación, incluso de gente que no le gusta, que no está de acuerdo, que piensa que los tiros deben ir por otro lado, ya es como,
Y sobre todo teniendo el antecedente en las elecciones de Bogotá, en las últimas dos, con Holman y él, Ujú. y la lista que se armó del pacto para las legislativas en el 2022, que finalmente lo que termina imperando es pues el que dice Petro. Entonces, primera sensación, me preocupa el resto, porque no creo que Bolívar sea el candidato que debería tener el De proyecto acuerdo. político. No, pues si es un man que no fue capaz de ganar Bogotá y que ni siquiera fue capaz de quedar de concejal, siendo segundo en la Cierto, elección, uy, sino que cierto. termina tercero, Sí, ganándole dos personas que fácilmente se podían robar votos, que sí. era Galán Y y Oviedo. Oviedo, Ujú. pues uno no le ve en realidad mayor posibilidad de ganar la presidencia. De acuerdo. Entonces, sí, como que la sensación igual es como de esperemos a ver qué pasa, pero Ujú, sí me parece problemático como que este tipo de personas pues empiece a montar en la candidatura gracias estos resultados que pues hasta ahora son bastante preliminares. ujú. Entonces, pues bueno, sí, como esa sensación de bueno, esperemos a ver qué pasa, pero más allá de eso no. No sé, pero ahí yo le quería preguntar y es entonces, ¿quién más? O sea, ¿usted a quién ve ahí? Uf, esa me parece que es la pregunta más difícil, incluso desde el 7 de agosto de 2022. O sea, desde el primer momento todos sabíamos que este momento iba a llegar y que iba a ser muy complejo. Ujú, Y creo que albergábamos la esperanza de que en la bancada del pacto en el Congreso y en el gabinete pudiera surgir alguna figura que uno dijera, bueno, aquí está el relevo. Porque claro, llenar los zapatos de Petro pues es muy difícil, por no decir que imposible, al ujú, menos en este momento. Pero sí que uno esperaba que, pues teniendo la visibilidad de estar en bancada, teniendo la visibilidad de estar en gabinete, de verdad hubiera una figura que saliera. Y creo que no es solo personal, esto también lo hemos hablado y es como lo que le escucha a las bases, a los simpatizantes y eso no llegó. O sea, hay gente que ha destacado, no, uno no va a decir que no. ujú. María José Pizarro ha destacado en el Congreso, Iván Cepeda sigue destacando, en el gabinete Susana Muhammad ha hecho la tarea y la ha hecho bien, pese a que hay obviamente gente a la que no le gusta, Camacho lo hizo bien, y hay otras figuras, definitivamente, pero nadie que sea como tan llamativo. Eh, todo esto Parece que no sé. parecía que no tengo respuesta, parce. O sea, de verdad que no. O sea, incluso pensando en los que acabo de nombrar, como una de las llamadas a recibir el relevo es María José Pizarro. Ujú, Yo personalmente no veo que sea el momento de María José Pizarro, ¿sí? Por muchas cosas. Principalmente porque creo que no ha mostrado la capacidad de unir sectores por fuera del pacto histórico, ¿sí? Y creo que si algo nos ha mostrado estos años de gobierno y todo lo que ha pasado es que sí o sí necesitamos a esos otros sectores, así no nos gusten, sea problemático, sea difícil de lidiar éticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y, eso es como mi principal preocupación ahí. Ahora, tal vez veo a Muhammad un poco más cercana a poder garantizar una continuidad. Y creo que eso podría no serle tan beneficioso como dañino. No, marica, la verdad no sé. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted cómo por dónde lo vería? No, no, yo estoy de acuerdo con usted, o sea, no sé, pero en serio, lo que usted dice como que me parece indicado y es que siento que se ha caído mucho en este gobierno en esa endogamia de los Amper y es, y es como hay una gente que es como la salvaguarda del proyecto, Ujú, el proyecto que no es capaz de unir a nadie por ujú, fuera de ese proyecto. Y por otro lado está, sí, ya entrando al gabinete, sabemos, pues gente de la política tradicional que igual tiene otra agenda, tiene otras pues ideas en la cabeza, ujú, igual mucho más cercanas a lo que tiene que ver con el amasar poder que a tener un ujú. proyecto de país.
Y yo siento que hace falta esa figura que sea capaz como de erigirse como un líder o una lideresa, pero que tenga esa capacidad de proyectar al país en su conjunto. Ujú. Entonces, por ejemplo, en ese Consejo de Ministros que fue tan famoso, que ya hemos, pues, cada uno en sus casas comentado, visto, armado plan para verlo, etcétera, siento que se ven como mucho esos dos bandos, ¿no? Ujú. Entonces el Qué bueno. bando del purismo, que al final igual no está conectando con nadie, Ujú. y el bando pues de la agenda pues santista o de la política tradicional. Y sí, como que esas figuras disruptivas que son capaces de dialogar y tal, creo que no, o sea, no las veo. O sea, por un lado, incluso pues yo sé que Petro se inventó esto para justificar toda la entrada de Benedetti al gabinete, Ujú. etcétera, pero que sí les llamaba la atención a decirle, no, pues el proyecto, el proyecto. O sea, en realidad el proyecto es el país. Y Sí, si sí, sí. usted no es capaz de hablarle al país, pues, pues usted no es el líder pues, que pueda imponerse y que sea el dirigente de cualquier, pues, espectro. Entonces, pues Ujú. yo sí como que me hace falta esa figura. Sí. Y, y creo que se nos escapaba ahorita, yo creo que, y lo hemos hablado también. Otra de las que estaba llamada a recibir el relevo y a ser la candidata en 2026 y no se ve ni por las curvas es Francia Márquez, ¿no? Exactamente. Y ha sido doloroso creo que para mucha gente, pues el trabajo de Francia durante estos 2 años y pico, tanto como vicepresidenta como ministra de la Igualdad. Ha sido tremendamente decepcionante en todo sentido, ¿no? eh, no hay como una representación clara dentro del gobierno de pues de lo que Francia evocaba, al menos en campaña y en su trabajo como activista. eh, siendo como muy utilitaristas, ni siquiera ha usado el altavoz de la Casa de Nariño para consolidar su liderazgo. No ha utilizado su lugar, su posición dentro de la política en este momento para hacer crecer su movimiento político. No, o sea, no hay como nada, su capacidad de ejecución y de administración en el Ministerio de Igualdad, pues eso se vio muy mal, todo ese presupuesto que no se usó, todos los líos que hubo en los nombramientos, o sea, de verdad es una cosa muy, muy preocupante. Francia se quedó en un fenómeno pop muy interesante en campaña, pero nunca rompió como eso y es en realidad muy triste. Sobre todo porque después de la idea que había era como que este iba a ser la transición, ¿no? Y ya luego, después del gobierno de Petro, después de la transición, sí podíamos pensar como en un proyecto más ambicioso en términos de ampliación de derechos, de cambiar el sistema económico, ¿no? Como ir más hacia la izquierda, ir más hacia la izquierda. Ahora eso se ve, o sea, se ve prácticamente imposible, ¿no? Sí, como retomando las dos últimas cosas, como temas que hemos hablado, frente a Francia Márquez, yo creo que sí, exactamente, en campaña, listo, bacano, como su lugar de enunciación de la persona que siempre ha sido oprimida por Ujú. su género, su raza, su, digamos, lugar de nacimiento, etcétera. Ujú. Pero, por otro lado, como que siento que nunca, o sea, tenía que haber hecho un cambio, o sea, pero Ujú. uno lo que ve es que igual sigue siendo la víctima, o sea, como ese, no sé, hermano del medio que siempre se queja de que donde esté le va mal, etcétera. Ajá. Entonces ahora es la queja de que ella quería ir a un ministerio ya montado, de que la Ujú. tratan mal, etcétera, pero nunca tuvo como esa posibilidad de proyectarse de otra forma. Y esto lo ato como a lo que veníamos hablando del proyecto, y es que en realidad nadie sabe qué es el proyecto porque siento que Petro nunca supo dibujar qué era el cambio. O Ujú. sea, nunca hubo como una agenda clara del De cambio, acuerdo. nunca hubo una propuesta clara que nos dijera, vea, esto es el cambio. Y lo que pasó es lo que estamos viendo, y es que hay un montón de propuestas, de reformas que se quieren sacar adelante, pero en realidad la gente no tiene ni idea de qué se trata, Ujú. no le interesa, no sabe quiénes son los héroes, a quienes nos estamos oponiendo, no hay una Ujú. narrativa de gobierno Exacto. que pueda consolidar como unas bases para continuar.
Entonces, en ese sentido, o sea, como que sí siento como una decepción con Petro en la medida en que en las campañas, yo seguí como ya como un poco académicamente las campañas de Petro, el man sí sabía dibujar muy bien una narrativa. O sea, el Cierto. man nos decía, nos ponía unos actores muy claros, unos personajes, sabía que él apuntaba. De hecho, la campaña que hace en 2018 es alrededor de la democracia y de la libertad, Ujú, y entonces hablaba de ciudadanías libres, ujú, y era como muy clara esa narrativa. Pero ahora cuando es gobierno, listo, entonces, ¿qué es el cambio? No nos supo ujú. decir qué es el cambio. Y lo conecto con la campaña de Pastrana. Ok, Pastrana se hace elegir presidente con un con el discurso de cambio. cambio. O Ujú, sea, la gente cree que fue un discurso de paz, digamos, del acuerdo de paz, sí, del no, Caguán, pero el discurso de Pastrana para llegar a la presidencia era cambio. sí. Y entonces el programa de gobierno del MAN eran como los 10 cambios, las Ujú, 10 propuestas por el cambio. Pero una vez es presidente, el man logra aterrizar el cambio hacia en el La proceso Paz. de paz Ujú, con las FARC ujú, de San Vicente del Caguara. Entonces, rápidamente hay un cambio en la narrativa y nos dice, vea, esta es mi propuesta de gobierno. ujú. Con Petro no existió eso. No, de acuerdo. Entonces, hay asimismo, o sea, digamos, no tanto porque nos concentramos mucho en las personas, entonces en la virtud de los personajes que deben heredar la propuesta de gobierno, pero siento que en realidad como que si vamos un poquito más allá es que el mismo gobierno no ha sabido como aterrizar narrativamente qué es lo que quiere y hacia dónde va llevando el país, porque si usted se fija, el uribismo en realidad nunca tuvo unos relevos muy fuertes, pues Juan Ujú, Manuel Santos, pero después Iván Duque claro. nadie lo conocía, o No, sea, nadie le nada, y Oscar importaba. Iván, pues, Oscar pío. Iván Zuluaga y fueron pues gente que sacó millones de votos y Ujú, pues incluso Iván Duque llegó a la presidencia ujú, sin tener ninguna cualidad más allá ujú, de hacer cabecitas. ujú. Entonces como que también está detrás esa carencia que siento que el gobierno nunca logró explicar y pues que todavía es momento para hacerlo, pero pues sí ha faltado en estos años. De acuerdo. Yo tengo un poco la intuición de que especialmente Petro ha resultado, como usted lo decía, muy bueno para hacer campaña y para manejar los temas narrativos en campaña. Y que en el momento de traducir eso a una narrativa de gobierno, pues ha sido un descalabro absoluto. La vez pasada lo hablábamos, el intento más sobresaliente o persistente que ha hecho Petro es el de ofrecernos una narrativa en torno al Colombia potencia mundial de la vida, sería Ujú. como ese horizonte que él nos quiere pintar, y que de hecho es una narrativa que intenta mirar al pasado y al futuro, ¿no? Porque también en ese Colombia potencia mundial de la vida hay como una resignificación de lo que es el país, como todo este discurso de que somos un paraíso natural bañado por dos mares, yo no sé qué, como que él arranca de ahí, pero dice, sí, bueno, pero ¿qué ha pasado con este paraíso natural? ¿Qué han hecho quienes han gobernado con los recursos, con la gente? Más bien somos una historia de un pueblo plebeyo, siempre en resistencia, siempre alegre, el sancocho nacional, hay que mamar gallo, como el M19 decía, para hacer el cambio, bla, bla, bla. Y creo que eso le ha sido muy útil, por ejemplo, a nivel internacional. El tipo es como, es como la Greta Thunberg de ahora, ¿sí? Es como el relevo de Greta, porque el Como el tipo, niño ambiente. exacto, sí, Francisco es que se llama ese Sí. pelado, porque Petro va a todo lado y más que destacarlo como un gran revolucionario o como el tipo que se le impuso a unas élites súper conservadoras, matonas, guerreristas. El tipo es más bien visto como un gran representante de ese discurso ambientalista, que se preocupa por el cambio climático, que tiene una plataforma sobre eso, Ujú. ¿cierto? Y es un discurso que hacia adentro no ha sido tan fuerte y que cuando ha querido cuajarlo, pues igual no ha tenido como la resonancia que esperaba. De acuerdo. Mm, Nuestro querido Laclau decía en La Razón Populista que todos los discursos para que sean funcionales tienen que tener afirmación, repetición y contagio, ¿no? Es como un efecto básico esperado. Esta narrativa de Colombia, potencia mundial de la vida, tiene una afirmación constante, tiene una repetición constante en muchos episodios de los discursos de Petro, pero no ha tenido contagio. O sea, uno pilla las discusiones en el Congreso
nadie de la bancada habla de la vida, ni particular el discurso de la reforma a la salud, ni para hablar de medio ambiente. Incluso al principio del primer año legislativo de este Congreso, una de las banderas fuertes fue el acuerdo de Escazú. ¿Sí? Ujú. Ratificar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental donde el país adquiere unos compromisos para la defensa no solamente del medio ambiente, sino de los líderes sociales del medio ambiente. Ni siquiera en eso hubo un discurso en torno a la vida, o sea, nadie copia eso y creo que es muy importante lo que usted dice y es que en este momento incluso esas mismas encuestas revelan pues la incapacidad de narrarse a sí mismo que ha tenido el gobierno, parce. Sí, o sea, como esa carencia, creo que es como la raíz también, como de lo que vemos en los resultados de esa encuesta, y es Ujú. pues también que no hemos sido capaces como de ver cuál es el país que nos está proponiendo este gobierno, más allá de que pues uno sabe que están pues desarrollándose proyectos en cada uno de los ministerios importantes que le pegan a la vida de los colombianos, pero pues no hay como ese relato que pueda agrupar eso y nos ponga como en una historia, ¿sí? Y eso también como para decir que si usted se da cuenta de los consejos de ministros, también hay como una un pedido de Hmm, resultado, sin saber en realidad cuál es el resultado de que se acuerdo. espera, el tipo de impacto. O sea, como que es esa pedida de resultados porque sí, pero no, como no se ve en realidad como una idea de gobierno detrás que los oriente. Y para eso creo que es súper importante en política saber qué es un resultado, Hmm, definir los resultados. hmm. Porque digamos que un poco volviendo al uribismo, los resultados para Uribe estaban muy orientados hacia la guerra. Entonces la medida de resultados de Uribe también fue la que generó los falsos positivos, porque lo que el man buscaba era resultados en bajas en Ujú. combate, en capturados, etcétera, y es lo que lleva a las fuerzas militares pues a desarrollar Ay, incluso sí. acciones contra la población civil. Ujú. Entonces, creo que eso del saber qué es el resultado, no el resultado por el resultado, le ha faltado también a esa capacidad de gerenciar el gobierno. Muy de acuerdo. Y vea que también estaba pensando en ese aspecto en el uribismo y es, pues creo que ha sido uno de los relatos de gobierno más poderosos, al menos recientemente, el de Álvaro Uribe. Y creo que gran parte de su éxito estaba en la simplificación de la narrativa que le ofreció al país, ¿no? Ujú. Era, vamos a ir a un país en absoluta paz, armonía, un país de propietarios, un país con confianza inversionista, un país con Estado comunitario, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Acabando las FARC. Ya. ¿Cuáles son los resultados? Con todo lo problemático, por supuesto, que se desató en los falsos positivos y todo, pues digamos, lo que se escondió debajo de la alfombra para sostener ese gobierno. Y es las bajas. El Entonces, body count. exactamente. Y claro, es absolutamente perjudicial como lo fue, pero para o sea, la gente le va a copiar a usted esa narrativa muy sencilla. ¿Sí? Tenemos un super villano al que hay que acabar. Si acabamos ese villano, vamos a estar en el paraíso. Y como es un super villano, todo vale contra ese hijo de puta. Ujú. Entonces, resultados, 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 bajas, 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 recuperación de territorio, y por supuesto todo el aparataje mediático que se hizo para eso, que también chapó, o sea, fue una maravilla. A mí nunca se me va a olvidar como ese minuto a minuto que hizo RCN cuando hacen el rescate de Ingrid Betancourt sin Uf, un solo disparo y el tema del helicóptero y el engaño y el nunca dimos un tiro y rescatamos, o sea, fue una cosa espectacular. es espectacular, era la espectacularidad del relato. Claro, aquí estamos hablando de que no se cuenta con el aparataje mediático, pero sí creo que habría maneras para poder suplir eso. Bueno, a lo que hoy es eso, la simplificación, y es un problema que siempre ha tenido Petro, ¿no? Que sus ideas pueden ser potentes, pero demasiado abstractas, y por eso le terminan copiando dos o tres.
Ujú. que se ponen en la tarea de deshilar esa abstracción, pero en el momento de la narrativa es, uff, marica, ¿cómo vamos a llegar a ser potencia mundial de la vida? A través de las reformas, a través de la organización popular, a través de la transición energética, a través de la consolidación del pacto histórico, a través, o sea, son como muchos caminos, marica. No, el otro era matemos a los guerrillos y listo. Y es que se abren muchos frentes sobre Sí. nos podemos quedar hablando 4 horas, no sé cuánto llevamos, Uy, parce, pero me dieron dos infartos porque pensé no que le había estás cagado grabando. con el sonido. Vayan al Pero celular. sí, y tiene razón el algo, solo lo interrumpo con esto, vayamos cerrando. Listo. Hagamos 5 minutos, si quiere una intervención cada uno como para cerrar ideas y dejamos hasta ahí. Yo solo voy a decir que en el Consejo de los Ministros esto no pasa, uno no lo pacta nadie. No, mentiras. Pero bueno, o sea, como una reflexión ahí para cerrar y es, siento que esa espectacularidad jugó muy bien con lo que era la sociedad colombiana desde principios Ok. de siglo XXI y era la sociedad del espectáculo en televisión. Ujú. Entonces, todos los reportajes en televisión, los consejos comunitarios, que Sí, por ejemplo Omar Rincón lo retrata muy bien, y es el Uribe maestro de sí. ceremonias, es el Uribe pues que aparece ante medios de comunicación, bueno, o sea, como una espectacularidad alrededor de la televisión. Ujú. Y ahora que usted dice que el gobierno Petro no cuenta con los grandes medios de comunicación, yo sí siento que le ha faltado como, pues primero narrativa, pero segundo, esa espectacularidad que se puede De lograr a acuerdo. través del nuevo fenómeno pues de comunicación que son las redes Ujú. sociales. Y entonces creo que ha faltado mucho explotar eso, De pese a acuerdo. que Petro, digamos, en Twitter es bastante fuerte y Ujú. logra como conectar de cierta manera, sí siento que, por ejemplo, eso se puede aprovechar de una manera increíble en medios de gobierno, pero el gobierno como que se ha quedado en esa comunicación institucional Ujú. aburrida que a nadie le interesa, de poner un discurso cualquiera o de poner a, no sé, a Laura Sarabia entregando kits eh, Ujú. y mercados, pero que en realidad no logran conectar, no hay unos formatos nuevos, De o sea, acuerdo. o sea, en redes sociales se sabe que pues lo que se consume es el contenido corto, Ujú. el contenido que y apela rápidamente a la emocionalidad, que se logra con imágenes de apoyo, etcétera. O sea, como que no ha habido como una mayor exploración en redes sociales y creo que ese también es una de las falencias que podemos encontrar ahora con la comunicación de gobierno. De acuerdo, de acuerdo. Suscribo todo y lo resumirían que hay una falta de creatividad muy jueputa. O sea, no, creo que todos simpatizantes, odiadores, importaculistas del gobierno, todo el mundo coincide en señalar que uno de sus grandes problemas ha sido las comunicaciones. Ujú, Y no solamente porque lo hagan mal, sino porque muchas veces no lo hacen. O sea, hay un desprecio, hay un menosprecio a todo lo comunicativo que se resume en gran parte en lo que usted contaba. Y que uno sigue sin respuestas, ¿no? Porque, o sea, es muy difícil entender de verdad por qué ese desprecio cuando, como lo mencionábamos, digamos, en campaña las cosas han sido de otra manera. Si se le ha puesto cierto empeño, si se le ha puesto, pues, en su lugar. Y creo que valdría la pena que se revisaran allí y se dieran cuenta que, pues que la comunicación política cambió hace muchos años y que, por ejemplo, esta máxima de la campaña permanente hay que hacerla una parte del gobierno, ¿sí? ujú. Y no solamente activarse cuando se Como sale, por nosotros. ejemplo. Cada campaña. Exactamente, somos un gran resumen de eso. No, y que el que mejor lo estaba entendiendo, pues en paz descanse, era Rodolfo Hernández, ¿no? Sí, Como a través de esa capacidad de conectar con la gente del común, de acuerdo. a través de estas plataformas. Pero bueno, con eso creo que vamos cerrando. Muchas gracias por escucharnos. La idea es que ya ahora sí vamos a tener pues Ajá. episodios Cada más año. cada año.
Pero no, ya nos reactivamos Sí, y la idea es que nos puedan acompañar en este camino de la central. eso, buenísimo. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir. Compartan el episodio en el chat de los amigos, en el chat del grupo familiar, en el de el conjunto, en el del edificio. O sea, por favor, comparte. Eso nos va a ayudar todo el tiempo. Síganos en redes sociales, La Central Media, tanto en Instagram como en Twitter y próximamente en TikTok. Vamos a estar. Es también por donde queremos apuntar este año. ¿Listo? Listo, eso es todo. Nos vemos. Bien.